Pues creo que por todos y todas es sabido que la corte portuguesa del siglo XVI se caracterizaba por su esplendor y su prosperidad. En gran parte esta riqueza le venía dada por la posesión y el dominio que tenían del norte de África y de las islas orientales. Ellas le suministraban buena parte de sus riquezas y esto contribuía a su poderío económico y militar. Partiendo de esta base, pues este es el escenario que se encontró Cervantes cuando viajó de manera improvisada a Portugal. Se retiró allí sintiéndose defraudado por no haber encontrado respuesta al servicio que había prestado a la corona tras su penoso cautiverio por tierras de Argel. Llegó a Portugal y la ciudad le cautivó, el país le cautivó. Durante el tiempo que Cervantes pasó en Lisboa, es un periodo que le marcaría a lo largo de su vida, su contacto con la literatura portuguesa es tan evidente como enriquecedor. Son muchos los guiños de esta literatura, o sea, que aparecen, muchos los guiños a Portugal que aparecen en las obras de Cervantes. Muchos de estos guiños que consisten en personajes que el propio Cervantes introdujo en sus obras y que guardan estrecha semejanza con algunas de las personas con las que convivió. Pues el libro que se presenta esta tarde en esta biblioteca, Cervantes y su entorno portugués, escrito por Aurelio Vargas Díaz Toledo, recoge retazos biográficos de gran parte de aquellos portugueses que de alguna manera u otra entraron en contacto con Miguel de Cervantes. Estas personas son lo que Aurelio denomina el entorno portugués de Cervantes y que nos va a explicar ahora. Ha dividido en tres bloques diferenciados: los compañeros de cautiverio en Argel, los compañeros de trabajo y por último los amigos en algún momento de su trayectoria vital. Pero este libro va más allá de recoger biografías, pues su resultado es un trabajo fundamental para el estudio del cervantismo. Los personajes portugueses, las figuras de portugueses que aparecen recogidos en el libro lo son en tanto en cuanto han dejado rastros documentales, y además el libro incluye algunos documentos inéditos, lo cual facilita la labor a nuevas investigaciones. No voy a hablar yo de la figura de Aurelio ni de su obra, porque para eso contamos con la presencia en la mesa de Juan Carlos Pantoja, pero sí que me gustaría poner en relieve la estrecha colaboración que Aurelio tiene con la biblioteca. Pues no en vano ha comisariado 3 exposiciones que ya se han realizado aquí, y hay que unir la que va a inaugurar en breve, dedicada a Marco Polo y los libros de viaje en el 700 aniversario de su muerte. Así que, Juan Carlos Pantoja, le cedo la palabra. Bueno, gracias. ¿Se oye así bien o hay que dar...? Sí, se oye, sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a este acto cervantino y aureliano. Aurelio Vargas Díaz Toledo es un viejo conocido mío, de tiempos en los cuales yo lo conocí a Aurelio cuando él tenía 14 años y yo pues debía de tener 31 por ahí. Y entonces fue alumno mío en nuestro querido instituto Alfonso X el Sabio, donde mostraba ya sus dotes como alumno aventajado, ¿no? Posteriormente, después de esos años de discípulo y profesor, pues Aurelio empezó a inclinarse hacia un mundo que era el que yo también estaba en aquel tiempo transitando, que era el de los libros de caballerías. Entonces, pues empezamos a tener un contacto más directo a partir de aquello, porque retomamos, aquellos años previos del instituto para dejar de ser un profesor y un alumno y convertirnos en amigos, que es lo que ahora somos, y compartiendo pues una gran cantidad de inquietudes y de gustos en común, ¿no? De esta manera, entonces, pues hemos hecho varias cosas juntos, siempre haciendo alusión a aquello que los libros de caballerías trae consigo, que es la locura, ¿no? Y entonces, pues hemos organizado algunas cosillas juntos, como recuerdo con mucho cariño aquellas jornadas que hicimos de lecturas en la biblioteca de Don Quijote, donde analizábamos un poco todo lo que eran los libros de caballerías que se citaban en el libro de Cervantes, sobre todo en el capítulo del escrutinio que hacen el cura y el barbero, y luego pues también comisariamos en común la exposición que se hizo aquí en la sala de Borbón Lorenzana sobre Amadís de Gaula y el nacimiento de los libros de caballerías, y alguna otra sobre Covarrubias, ¿no? Recuerdo.
Bueno, y luego pues hemos estado siempre en contacto y siempre compartiendo una gran cantidad de cosas. Aparte de ese Aurelio más particular, que no quiero tampoco enrollarme mucho, pues un poco para que quien no lo conozca pues sepa algo de él, aunque yo creo que aquí todo el mundo lo conoce muy bien. Pues bueno, él es doctor en filología, es profesor del departamento que antes yo creo que se llamaba Filología Románica, pero ahora se llama Departamento de Estudios Románicos, Franceses e Italianos y Traducción, en la Universidad Complutense. De lo cual me enorgullezco grandemente, porque llegar a ser titular en una universidad como la Complutense, donde parece que aquello es algo absolutamente imposible, ¿no?, de conseguir, pues aquí hay una persona que lo ha conseguido. También dirige un proyecto de investigación sobre libros de caballerías portugueses que se llama Universo de Amurol, en la Universidad de Oporto, y tiene además pues una gran cantidad de libros publicados y de artículos, sobre todo muchos artículos en revistas prestigiosas de materia filológica en general, y ediciones de algunos libros de caballerías como el Palmerín de Inglaterra, parte 1 y parte 2, o la Argonáutica da Cavalaria también un libro de caballerías portugués que también tiene editado, aparte de otros trabajos sobre Camões o sobre el mismo Francisco de Moraes, que es el autor de los Palmerines, ¿no? Es decir, es un incansable investigador. Y eso es precisamente de lo que voy a hablar aquí brevemente. No quiero yo acaparar la atención, puesto que es él el que ha escrito el libro y el que tiene que hablar. Pero a mí me gustaría destacar sobre el libro dos cosas. Primero, que tiene una base claramente filológica, él es un filólogo y el libro es un libro que trata sobre un escritor prestigioso como es Cervantes, y además pues tiene una base también en la obra de Cervantes en algunos casos concretos, ¿no?, y en algunas otras obras literarias o si no literarias, sí historiográficas cercanas al género, a veces de la historiografía, como la topografía o descripción de Argel, que siempre se le había atribuido a Diego de Aedo y que parece demostrado que en realidad fue escrita por Antonio de Sousa, ¿no?, que estuvo cautivo con Cervantes en Argel. Y en este libro pues se cita a Cervantes y se dan datos sobre él que son importantes para conocer mejor su biografía. Y me interesa también destacar las referencias que en el libro que ha escrito Aurelio aparecen a algunas obras de Cervantes, por ejemplo al Persiles, donde se plantea la posibilidad de que uno de los personajes que aparecen en el libro pues esté representando a Manuel de Sousa Coutinho, que no tiene nada que ver, creo, con el otro Antonio de Sousa, ¿verdad?, pero que es un personaje que también estuvo vinculado a Cervantes en el cautiverio y que aparece como posible protagonista de una secuencia del Persiles, que no voy a contar para que así la gente se lea el Persiles, que yo creo que es un libro que hay que leer fundamentalmente. Es decir, partimos por lo tanto para redactar este libro. Lo primero que hay que hacer es tener un conocimiento filológico amplio, conocer bien la obra de Cervantes, conocer bien la obra de otros autores contemporáneos y, por supuesto, la vida también del propio autor. Pero luego el libro, sobre todo, aparte de esa base filológica, es fundamentalmente un libro de investigación en archivos. Yo no sé si habrá algún archivo en el mundo al que no hayas ido a buscar, porque supongo que ya aprovecharías cuando ibas a Brasil y a Italia, a Francia, por ahí, para disfrutar de aquellos lugares. Pero es un libro realmente de archivo, de investigación en archivos, una investigación profunda, absolutamente seria y rigurosa, que merece para mí una admiración grande, porque no es fácil enfrentarse a montones y montones de papeles escritos con una letra infernal, muchos de ellos, que salvo algunas personas aquí presentes que leen esa letra como si estuviera impresa, pues los demás mortales no somos capaces, o nos cuesta mucho. Entonces eso ya me parece que es una cuestión de gran mérito, ¿no?, el haber indagado tanto en todos esos archivos de medio mundo, ¿no?, buscando referencias a Cervantes. Esto lo puede ver cualquiera que lea el libro,
primero cuando lo vaya leyendo, pero sin necesidad de leerlo. Incluso si nosotros miramos la bibliografía que al final se incluye, veremos la cantidad de documentos, de archivos que aparecen ahí reseñados, páginas y páginas, ¿no? Y todo ello además lo hace de una manera que no consigue agobiar, no agobia, no digo no consigue, parece como si fuera lo que vas persiguiendo, pero no llega a agobiar al lector, porque sencillamente todas las referencias aparecen siempre a pie de página, y cuando tú ya sabes que todas esas referencias son de archivos, solamente las miras si te interesa realmente saber en un momento dado de dónde se ha sacado la información, pero no es una información que entorpezca la lectura. Hay veces en las que una excesiva erudición, tanto en las notas a pie de página como en el interior del cuerpo del texto, termina aburriendo porque no te deja leer fluidamente lo que estás leyendo, ¿no? Aquí no ocurre eso. Tú puedes leer perfectamente todas las biografías de cada uno de los personajes que forman parte de ese entorno portugués de Cervantes, sin que te vaya agobiando esa carga enorme de erudición que está ahí, pero está como en silencio. Eso, ya digo, me parece que también tiene un gran mérito, porque realmente hay muchos, he leído muchísimas cosas en las cuales es un poco agobiante y al final se te cae de las manos el libro porque tantas citas terminan cansando. Así que bueno, pues una investigación, como digo, seria y rigurosa, con aportaciones muy valiosas sobre la vida de Cervantes, que abren además nuevos horizontes para investigar sobre el autor, sobre su entorno y sobre su propia biografía, lógicamente, ¿no? Y que convierten a Cervantes en lo que es principalmente, ¿no? Un hombre, una persona que luchaba por la vida y que se buscaba la vida de la manera que podía en aquellos años difíciles del siglo XVII o de finales del XVI, en los que le tocó vivir, ¿no? Y vemos pues que sus preocupaciones son las de cuidan, como él mismo diría, ¿no? Que se tiene que buscar la vida para sobrevivir y para alimentarse. Ya sabemos que tampoco sus libros se vendían como los de Ken Follett, en su época. Ahora a lo mejor sí, pero yo creo que tampoco tanto. Bueno, por lo tanto, personajes muy importantes, casi todos ellos que van a ser parte de ese entorno de Cervantes. Yo tengo aquí anotados a 3 o 4 para solamente citarlos, como el platero Diego Rodríguez, cautivo con él en Argel. La mayoría de los personajes que aparecen en el libro son cautivos de Argel. Luego hay otra sección en las que, un par de secciones más en las que habla de compañeros de trabajo, digamos, de Cervantes, o de gentes de otros entornos, amigos, ¿no? Pero estos, principalmente, la mayor parte de ellos estuvieron cautivos con él en Argel. Francisco Aguiar, que fue rescatado junto a Cervantes en la misma fecha, ¿no? Y que fue amigo suyo, gran amigo suyo, tanto durante el cautiverio como después del cautiverio, ¿no? O Antonio de Sousa, el autor que decíamos auténtico de la topografía de Argel, o Manuel de Sousa Coutinho, con el que tuvo esa relación que le llevó a tal vez inmortalizarlo en el Persiles. No mucho más voy a decir, solamente que en estos tiempos en los que con gran alegría se dicen las más grandes barbaridades del mundo sobre autores de todo tipo, y más sobre Cervantes, ¿no? Donde parece que todo vale, ¿no? Y es fácil decir, pues yo aquí me voy a basar en esto que he visto aquí muy por encima para decir pues esta sandez, porque muchas veces son realmente sandeces, ¿no? No sé si están todos al tanto de la actualidad cervantina, pero no ha muchos meses salió un sujeto diciendo que Cervantes no había nacido en Alcalá de Henares sino en Córdoba, lo cual puede ser. No vamos aquí tampoco a decir que tiene que ser de Alcalá, ¿no? Bueno, a lo mejor nos hemos equivocado, pero es que resulta que para justificar que Cervantes había nacido en Córdoba, realmente ha tenido que trasladar toda la biografía que se conoce y que está documentada del autor a un entorno distinto, ¿no? y a una serie de planteamientos que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Es decir, yo, insisto, no tengo mayor interés en que Cervantes hubiera nacido en Alcalá o en Córdoba o lo que sea, o en Olías del Rey, si hubiera sido el caso.
lo importante para mí no es dónde ha nacido, sino lo que ha hecho realmente. Pero ese tipo de investigaciones que de pronto surgen y parece que son no va más, a mí me parece que no tienen nada que ver pues con un trabajo serio como el de Aurelio. O también se ha puesto muy de moda últimamente intentar localizar a todos los personajes que aparecen en todas las obras de Cervantes y convertirlos en personajes reales que han estado viviendo en un momento determinado, pero hasta el extremo de que muchas veces da la sensación de que Cervantes no se ha inventado nada. Es un mindundi que lo único que ha hecho ha sido copiar la realidad que tenía a su lado. Si resulta que un personaje que sale en no sé si era en El amante liberal, donde dijeron bueno, en la española inglesa, había un personaje de la española inglesa, según alguien dijo, que tenía que ver con no sé quién y no sé cuántos, que eran personajes reales. Por lo tanto, Cervantes no es que tuviera mucha imaginación, es que tenía ahí un filón del que sabe. A mí me parece que eso, aparte de que a mí personalmente, esto es una opinión personal y exclusiva, me parece que no tiene ningún interés saber si los personajes se basan en personajes reales o no, de una obra de 300, 400 años, ¿no? 400 años, pues me parece que no tiene, a mí me parece que no tiene ningún sentido. Es una pérdida de tiempo y se hace casi siempre sin ningún criterio filológico y solamente pues buscando algo que en principio puede ser llamativo, pero que, insisto, a mí personalmente me parece que no sirve para nada. Si alguien piensa lo contrario, lo puede decir luego. Y nada, pues eso es un poco lo que yo quería decir. No quiero hablar mucho del libro porque eso lo va a hacer él. Yo ya creo que con esto que he dicho he conseguido que ya mucha gente esté deseando irse. Entonces, pues ya... A comprar el libro. A comprar el libro, exactamente. Entonces, bueno, pues solamente desearle a Aurelio muchos grandes éxitos con este libro, que se va a vender seguramente pues como las memorias de no sé, ¿cómo se llama esta? Es que los nombres de así de la gente es aquella que le llamaban la princesa del pueblo, no me acuerdo. La Belén Esteban. Seguro que se va a vender igual que los libros de Belén Esteban, y entonces pues podrás retirarte ya con las ganancias de las ventas. Pero aunque eso no ocurra, pues sí que te auguro grandes éxitos con el libro, sobre todo en el ámbito en el que tienen que salir a relucir esos éxitos, que es en el ámbito de la filología y de la literatura. Y nada, pues todo tuyo. Bueno. Buenas tardes, buenas noches ya a todos los presentes. En primer lugar, me gustaría agradecer pues a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, a Mariló, que haya aceptado estar aquí presente y presentando el libro con estas palabras introductorias tan importantes, sobre todo para situar el libro en su contexto histórico, y también por todas las facilidades que siempre ha ofrecido en todo lo que le he ido, pues sobre todo los proyectos que le he ido ofreciendo, y no ha dicho nunca que no, la verdad. Bueno, así que muchísimas gracias. Y el día 29 de noviembre, por cierto, nos veremos nuevamente con la inauguración de la exposición sobre Marco Polo y la literatura de viajes en el 700 aniversario de la muerte de Marco Polo. Así que bueno, ya tienen ya tenéis, permitidme que os tutee, porque os conozco prácticamente a todos los presentes y sois todos básicamente amigos. En segundo lugar, me gustaría agradecer a Juan Carlos, bueno, con las complicaciones que ha tenido en el día de hoy, que ha tenido que estar cuidando de sus nietos y tiene que volver ahora a Madrid nuevamente a recoger a su mujer, pues está, bueno, el que haya estado aquí presente podía haberlo cancelado y podía haber dicho que no, pero yo creo que ya esa amistad que nos une, pues al final ha considerado que esto era una prioridad por lo importante, sobre todo para mí, presentar este libro y sobre todo por lo que representa, porque yo le he presentado a él otros libros y ahora es él el que me presenta a mí, y la verdad es que es un placer y es un goce. Sinceramente, hemos trabajado en muchos proyectos y todos muy fructuosos, la verdad. Creo que han sido experiencias que me han llenado, y sobre todo he podido ir
irme empapando de todo lo que sabía Juan Carlos. Fue él el que me inculcó esta cultura y esta literatura caballeresca. Recuerdo en el Instituto de Alfonso X el Sabio una de las conferencias inaugurales del instituto, que habló sobre el mito del rey Arturo, y fue ahí cuando yo había oído hablar, había leído ya El tirante el blanco, y creo que Juan Carlos fue el que finalmente me encauzó y me levantó esa pasión, aparte de Carmen Vaquero también, con las clases de literatura que todavía recuerdo con mucho cariño. La verdad es que fueron profesores que me impulsaron a estar hoy aquí realmente presentando este libro, así que muchísimas gracias, Juan Carlos. Este libro nació sobre todo gracias en primer lugar es un homenaje a mi madre, la verdad, que falleció el año pasado, y sinceramente fue ella la que me impulsó a terminar el trabajo. Era un trabajo que estaba a medias y prácticamente ya no tenía muchas ganas de continuar. Un periodo complicado en la vida de cualquier persona con la pérdida de un progenitor, y la verdad es que finalmente uno se va rehaciendo y va pensando que los padres te han inculcado una serie de elementos educativos, y hay que continuar la labor que ellos hicieron en su momento, y eso es lo que estoy haciendo en estos tiempos, a pesar de la dureza de esa pérdida. La verdad es que como homenaje creo que es un libro interesante, sobre todo porque aporta algo nuevo, como ha dicho Juan Carlos. Muchas gracias también por esa lectura tan atenta, y sobre todo es un libro en el que trato de establecer como hilo conductor la biografía del propio Cervantes. A partir de ese conocimiento biográfico de Cervantes he tratado de establecer diferentes bloques temáticos para tratar de tirar de esos hilos que todavía se pueden tirar, sobre todo en los archivos, que todavía está todo por hacer, sinceramente, y en relación con Portugal prácticamente está todo virgen. Entonces con que uno tire o vaya a un archivo se encuentra cualquier documentación nueva. Este libro en realidad era un capítulo de otro libro mayor, lo que pasa que fue creciendo a medida que iba consultando nuevos archivos, iba encontrando cosas nuevas sobre todos aquellos portugueses que se encontraron en algún momento con Cervantes. El primer bloque está dedicado a los compañeros de cautiverio en Argel, que son la mayoría, son en total 11 personajes. Algunos de ellos son personajes muy importantes en la historia de la literatura portuguesa. Juan Carlos ha mencionado, por ejemplo, a Antonio de Sousa o Manuel de Sousa Coutinho, autores de los que hablaré a continuación, pero a mí me gustaría mencionar sobre todo ese Diogo Rodríguez, que era un platero portugués que se dedicaba a manejar la plata y el oro de Hassan Bajá. Por lo tanto, tenía a su disposición una gran cantidad de dinero que utilizaba generalmente para ayudar a los cristianos cautivos. Y eso lo sabemos gracias a una información que hizo aquí en la ciudad de Toledo, y que está en el Archivo Histórico Provincial de Toledo, y que ya fue publicado, pero es verdad que no se ha sacado todo el fruto que se podía sacar de ese documento. Diogo Rodríguez era de Oporto e hizo esa información en la ciudad de Toledo, y era algo como que parece que me estaba llamando a mí, porque yo he estado trabajando en Oporto, yo soy de Toledo. Es algo que a veces el destino te juega estas pasadas, y sinceramente en esta información es sumamente interesante, porque habla de todas, aparte de que estuvo prácticamente 18 años cautivo en las principales plazas musulmanas, entre ellas Argelia y Constantinopla, y consiguió finalmente la liberación. Y cuando volvían todos los cautivos, al igual que hizo Cervantes, normalmente hacían informaciones con testigos, para que demostraran que realmente no había renegado de la fe católica, que era algo que interesaba mucho, porque, como bien sabemos, en el cautiverio las condiciones eran realmente pésimas, y muchos cautivos cristianos finalmente renegaban de su fe católica, y algunos incluso llegaban a cometer
o a practicar sodomía, ¿vale? Y por lo tanto era algo que trataban de justificar y de decir que ellos no habían hecho ese tipo de prácticas. Y eso es lo que hizo Diego Rodríguez. Y en uno de esos puntos que va relatando Diego Rodríguez, informa sobre un intento de fuga. Un intento de fuga en el que menciona a Cervantes, menciona a Juan Blanco de Paz y a otros personajes importantes en la biografía de Cervantes. Y eso nos ofrece un punto de vista diferente sobre el cuarto intento de fuga de Miguel de Cervantes. Otro personaje también interesante es Antonio de Sousa, como ha mencionado Juan Carlos, que es el autor de la Topografía e Historia General de Argel, una obra en donde se ofrece una de las primeras biografías sobre Miguel de Cervantes, en los intentos de fuga, un aspecto heroico sobre todo, que es lo que va a primar en la biografía de Miguel de Cervantes y que es algo que se ha tratado de erradicar en los últimos años. Por parte de José Manuel Lucía Mejías, por ejemplo, ha tratado de humanizar a Miguel de Cervantes como una persona más, un soldado más de todos aquellos que participaron en el Lepanto y que cayeron cautivos en la ciudad de Argel, como tantos y tantos cautivos cristianos. Y este Antonio de Sousa pues es un personaje que es llamativo sobre todo porque fue acompañado con una mujer y con un niño, y él decía pues que era su hermana y que era su sobrino, y luego se descubrió que en realidad pues era su amante y era su hijo. Entonces eso fue un escándalo porque él era sacerdote y por lo tanto era además un informador de la corte de Felipe II, y es un personaje también bastante interesante. Otro personaje más que le salió rana a Miguel de Cervantes y con el que no pudo no tuvo la oportunidad de que le favoreciera o que entrara en contacto con él porque había caído en desgracia en la corte de Felipe II. Otro personaje importante es Manuel de Sousa Coutinho, que es un autor también sumamente interesante porque es uno de los grandes autores de la literatura portuguesa del siglo XVII. Tiene obras historiográficas que se consideran pues uno de los grandes prosistas del siglo XVII. Y este personaje, que estuvo apenas unos meses en la corte como cautivo en Argelia, pues se sabía por parte de los historiadores portugueses, no habían estudiado una parte de su biografía que tiene que ver con aspectos más oscuros, y es que se dedicó al tráfico de esclavos. Estableció un triángulo comercial con dos hermanos suyos, uno estaba situado en Cartagena de Indias, otro estaba como gobernador en Angola, y por lo tanto él, que estaba entre Lisboa y Madrid, establecieron un triángulo comercial que fue bastante fructífero y que les dio bastante dinero. Una vez que volvió del cautiverio se dedicó al tráfico de esclavos, y es algo que en la historiografía portuguesa pues se ha tratado de minimizar o de no sacarle mucho, no darle mucho interés, ¿vale? Pero es así, la historia es la que es, y a partir de la documentación que se incluye en apéndice pues se puede ver realmente precisamente cómo se dedicaba a ese tráfico de esclavos, sobre todo porque es en ese momento en el que muchos angoleños pues se establecen en América. Miles y miles de mano de obra angoleña se traslada a Cartagena de Indias, y de Cartagena de Indias se difunde por toda, o se trasladan a las diferentes ciudades de Hispanoamérica. Hay un museo en Cartagena de Indias, cuando estuve hace unos años, en donde hace precisamente la historia del tráfico de esclavos, en donde se menciona básicamente a los hermanos Sousa Coutinho como aquellos que impulsaron el tráfico de esclavos venidos sobre todo de Angola. Por lo tanto, una serie de personajes muy interesantes desde el punto de vista biográfico, pero siempre teniendo como hilo conductor a Miguel de Cervantes. El segundo bloque sería el de los compañeros de trabajo: Simón de Rivera, Simón Freire de Lima y Gabriel Rodríguez, es decir, portugueses con los que tuvo que trabajar en algún momento, y entre los que yo destacaría a Simón Freire de Lima, que es en el momento en el que Cervantes está recaudando impuestos por Andalucía, pues
ese dinero que iba recopilando, pues tenía que entregárselo a alguien, algún banquero, como este portugués Simón Freire de Lima, que le hacía como una especie de recibo, y luego en la corte, pues con esos recibos, pues servían como un justificante de ese dinero que había recaudado. El problema es que Simón Freire de Lima quebró, y por lo tanto su banco también quebró, y por lo tanto Cervantes tuvo muchos problemas para justificar ese dinero que había entregado a este portugués, y tuvo que estar un tiempo, unos días, en la cárcel en Andalucía. Los otros personajes son simplemente nombres que aparecen mencionados en algunos documentos y que, los he incluido básicamente porque en algún momento se puede tirar de alguno de ellos. La mayor problemática de todos estos portugueses es que estamos dentro del periodo en que Portugal pasó a formar parte de la monarquía hispánica, de 1580 a 1581 de facto, hasta 1640, hasta el 1 de diciembre de 1640. Por lo tanto, nos encontramos con que muchos de estos portugueses pueden estar escritos a la portuguesa o a la española, como Pedro Menes o Pedro Méndez o Pedro Méndez, nombres y apellidos además que son muy comunes y que es muy difícil rastrear en los archivos, en el archivo histórico de Madrid o en el archivo general de Simancas, en Sevilla, en el de Indias, etcétera, etcétera. Realmente muy complicado. Con Manuel de Sousa Coutinho, pues es un nombre ya más fácil de rastrear, pero el resto pues es complicado. Francisco de Aguiar, Francisco de Aguilar, el nombre y el apellido es tan común que es realmente a veces una lotería poder dar con algún documento sobre estos personajes. Y finalmente, el último bloque sería el bloque de los amigos, que es verdad que, algunos de los que estuvieron en el cautiverio con él, pues pueden haber sido amigos de Miguel de Cervantes, pero en este apartado he incluido al único que se sabe que frecuentaba la casa de Miguel de Cervantes, un tal Simón Méndez, o Simón Méndez, o Simón Méndez, depende de, como digo, de si está escrito a la portuguesa o a la española. Este portugués, tenemos noticia de él porque en la casa de Valladolid, de Miguel de Cervantes, hubo un famoso acontecimiento que es el caso Gaspar de Ezpeleta. Hubo un duelo, etcétera, y este personaje pues quedó herido y finalmente terminó falleciendo, y por lo tanto se abrió una investigación, y como fue enfrente de la casa en la que vivía Miguel de Cervantes, pues se hizo un relatorio y se trató de conseguir información de todos los habitantes de la casa, y sabemos que este portugués frecuentaba a la hija de Miguel de Cervantes y por lo tanto mantenía cierta relación, cierto trato con ella y con la connivencia probablemente de Miguel de Cervantes. Bueno, todos sabemos que a las mujeres de Cervantes pues se las llamaba las cervantas, siempre desde el punto de vista, en este caso, peyorativo. Y tiene que ver precisamente con el caso Gaspar de Ezpeleta, y es el único que, como digo, frecuentaba la casa, la intimidad de Miguel de Cervantes, y probablemente tuvieran conversaciones. Del resto de portugueses no tenemos esa información. He incluido además una serie de apéndices en donde se incluyen documentos, muchos de ellos que son completamente conocidos por parte de los cervantistas, pero que me ha parecido interesante sobre todo incluirlos para que uno pueda acceder directamente a la información, tanto desde el punto de vista de las digitalizaciones, que he tratado de que se incluyeran en el libro, como desde el punto de vista de nuevas ediciones de esos textos conocidos, con algunos errores que se han ido corrigiendo, porque pues a veces los filólogos nos equivocamos a la hora de realizar las ediciones o transcripciones de algunos documentos, y siempre es importante acudir a las fuentes. Un trabajo de archivo, como ha dicho Juan Carlos, que básicamente he incluido aquí al final todo el listado de todos los archivos que he ido consultando en los últimos aproximadamente 10 años, porque este trabajo es de 10 años, como decía anteriormente, iba a ser un capítulo, pero al final se ha convertido en un libro, en Coimbra, el archivo de la universidad, en la biblioteca pública de Évora, la Torre de Otombo, fundamental, el Archivo Nacional de la Torre de Otombo en Portugal, la Biblioteca de Ajuda, Simancas, la British Library en Londres, la Biblioteca Nacional de España, de Portugal. Un conjunto de
de archivos que han servido pues para hacer pues es un trabajo filológico que yo creo que aporta ciertas novedades sobre sobre la biografía de Miguel de Cervantes y esa relación y ese amor que tuvo hacia Portugal a lo largo de toda su vida. Bien sabemos que algunas de las primeras ediciones o de las ediciones piratas del Quijote o de la Galatea, etcétera, se imprimieron en Lisboa y por lo tanto tuvo una cierta afinidad cultural, interés y amigos que podían haber facilitado esas impresiones en tierras portuguesas. Eso es algo que estoy persiguiendo en los últimos tiempos, sobre todo la presencia de Cervantes en Portugal, porque sí sabemos que estuvo en la ciudad de Tomar, que era en ese momento en que Felipe II pues estaba tratando de hacer valer sus derechos para conseguir la corona portuguesa. Después de la muerte del rey don Sebastián en la batalla de Alcázar-Quibir el 4 de agosto de 1578, muchos de esos portugueses fueron cautivos y fueron llevados a Argelia, y es ahí muchos de ellos participaron en esa batalla, ¿vale? Y por lo tanto Felipe II se estableció en la ciudad de Tomar, y ahí sí que sabemos, hay documentación al respecto de la presencia de Cervantes en Portugal. Lo que no sabemos, o por lo menos no se ha documentado, la presencia de Cervantes en Lisboa, ¿vale? Eso estoy tratando, todo el mundo intuimos que sí, porque de Tomar a Lisboa pues el tramo es bastante breve, por decirlo así, y además a Cervantes se le encargó una especie de misión secreta en Mostaganem, en el norte de África, de la que muy poco ha trascendido porque era secreta y no se sabe cómo nuevamente volvió a tierras musulmanas y cuál era el objetivo de esa operación que hizo Cervantes. Luego sí es verdad que ya volvió, pero por Cartagena, Valencia, etcétera, y no sabemos, pero intuimos que estuvo en Lisboa. Las descripciones que aparecen de Lisboa en el Persiles y Sigismunda o en otras obras, novelas ejemplares, etcétera, pueden haber sido una información tomada de toda esa olisipografía, es decir, de todas esas obras que fueron surgiendo a lo largo del siglo XVI sobre la ciudad de Lisboa, Ulisipo, el nombre antiguo, y puede haber tomado toda esa información de esas obras que circulaban desde principios del siglo XVI sobre la ciudad de Lisboa, los orígenes de Lisboa, etcétera, etcétera, con todos esos conventos, grandes monumentos. Bueno, la ciudad de Lisboa en el siglo XVI era una de las más importantes desde el punto de vista comercial, a través de esos vínculos con Brasil, con África y con tierras asiáticas. Creo que no me dejo nada, no sé si podíamos dejar unos minutos para hacer preguntas por parte de los presentes, pero bueno, ese ha sido el trabajo y por último me gustaría mencionar algo que tendría que haber dicho al principio, que tiene un prólogo de José Manuel Lucía Mejías, el mayor cervantista que hay hoy en día y que tuvo a bien pues en realizar este prólogo que todavía da más brillo al libro, si cabe, por lo menos desde mi punto de vista, que bueno, pues yo creo que ha quedado bastante bien y bueno, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Yo un comentario sí que voy a hacer, y es que hay ya un acercamiento, como una mimetización del autor con Cervantes, ¿no? Porque es sabido que Cervantes, cuando escribió el Quijote, en realidad pensaba escribir una novela ejemplar, corta, que luego se convirtió en un libro mucho más grande, ¿no? Lo mismo le pasa a él, esto era un capítulo, afortunadamente afortunadamente para ti, no te ha hecho escribir 1000 páginas, pero sí que ha surgido de un capítulo, Bueno, se verá, porque de momento ha sacado a los amigos. Ha dicho que le sigue persiguiendo por Lisboa. Sí, sí, claro. Ahora queda esa otra parte. Sí, esa es una investigación que queda por hacer, sí, eso. Sí. Faltan los gitanistas, eso sí que... ¿Este libro iba a ser parte? Pues iba a ser un libro que se iba a tener el título de... ¿cómo era? Era la presencia y difusión
de Cervantes en Portugal o algo así, en siglos XVI al siglo XVIII. Y lo había dividido en varios capítulos, pero al final, bueno, cada uno de esos capítulos realmente al final se va a convertir en un libro, porque la información que he ido recopilando este tiempo, lo que pasa es que bueno, se necesita tiempo, pero vamos, el día de mañana, y además muchas novedades muy interesantes sobre esa presencia de Cervantes y de la obra cervantina en Portugal. En muchas academias se leía el Quijote, obras de teatro, los entremeses, pues se hicieron muchísimas adaptaciones, versiones a lo largo del siglo XVII y del siglo XVIII sobre todo. Luego obra iconográfica, el Palacio Nacional de Queluz, al norte de Lisboa, está la famosa sala, habitación donde dormía don Pedro IV, el primer emperador de Brasil, y dormía con las imágenes y los cuadros con todas las escenas más emblemáticas del Quijote, aunque sabemos que bueno, se quemó el Palacio Nacional de Queluz en 1934 y fueron rehechas a partir de un pintor del siglo XIX que había pintado la sala, y se pueden ver más o menos así en pequeñito las escenas que podrían haber formado parte, escenas sobre todo las más cómicas del Quijote. Entonces, bueno, pues todo eso el día de mañana, y además ya tengo en uno de los libros el colofón, porque encontré un documento de 1798 en donde se menciona un barco con el nombre de Don Quijote, el barco Don Quijote, un barco de pescadores, etcétera, donde se ve ya la influencia tan como estaba metida en toda la cultura ya, y cómo era tan familiar el Quijote, que se leía en castellano perfectamente. De hecho no se tradujo hasta 1794, o sea que el Quijote, la corte portuguesa desde la Edad Media y la sociedad portuguesa era bilingüe completamente, algo que no sucede en el ámbito castellano, donde, como bien sabemos, pues somos pocos los que hablamos portugués, y cuando vamos a Portugal, pues mucha gente no hace ni siquiera el esfuerzo de decir obrigado o algunas palabras, algunas frases, etcétera. Sin embargo, los portugueses suelen saber castellano y lo hablan fluidamente, casi sin ningún tipo de problema. No sé si Elvira tenía alguna pregunta. Sí que sería interesante, saliéndonos del entorno portugués en este caso, investigar o indagar sobre la presencia del Quijote en la cultura popular, que se han hecho cosas, pero tú citabas ahora un barco que se llamaba Don Quijote, ¿no? ¿De qué manera todo eso muestra la vigencia o la presencia, sobre todo del Quijote, en el común de las gentes, ¿no? No solamente en la influencia literaria, ahí habría a lo mejor un buen filón también. Sí, de hecho hay muchas representaciones y alusiones por parte en romances también, entonces eso nos habla un poco de esa cultura popular. Eso es algo que estaba por hacer, porque María Fernanda Abreu, una investigadora portuguesa, estudió la influencia de Cervantes, pero desde el romanticismo portugués, o sea, desde el siglo XIX, esa de Queirós y todos los grandes autores románticos portugueses, pero dejó, pues claro, a mí me chocaba desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Qué raro que no haya habido con esas influencias y esos contactos permanentes entre Portugal y España, y bueno, eso es lo que fui, a veces por accidente. Como vas a archivos, pues vas encontrando documentación y al final te vas dando cuenta de que puede salir un libro en donde se puede mostrar perfectamente que el Quijote fue popular prácticamente desde su salida en 1605 en adelante, sin ningún tipo... Había unas fiestas carnavalescas en América, ¿no? Muy recientes, muy cercanas a la fiesta del Quijote, no recuerdo ahora la fecha. Y ahora recientemente encontré unos documentos que son ya de la época de la dictadura de Salazar en Portugal, entre 1948 y 1971, de los entremeses cervantinos y de obras cervantinas representadas bajo la dictadura de Salazar, algunas representadas y llevadas a la televisión, radiotelevisión portuguesa, y otras en los teatros de Coimbra, de Lisboa, etcétera, y que fueron censuradas por parte de la dictadura en ese método de censura como tuvimos aquí en España, y bueno, es algo que tampoco se conocía y que estoy tratando de rescatar precisamente de todas esas obras cervantinas, algunas de ellas con mucha rabia, sobre todo aspectos que tienen que ver con elementos de carácter religioso, aspectos que tienen que ver con la libertad
libertad, por ejemplo el episodio del Quijote con los galeotes, etcétera. Eso está totalmente, todo lo que se habla de la libertad, en qué consiste la libertad, todo eso está completamente tachado, páginas y páginas tachadas por parte de la Comisión de Censura de Espectáculos portuguesa. O sea que es bastante, y esto da para, pues eso, para más que un libro, que la verdad. La idea es eso, rescatar esa documentación que no se conoce tanto. Y esos espectáculos que mencionabas, pues sí, a lo largo de los siglos XVII en adelante, las figuras de Don Quijote, Sancho, pues suelen aparecer siempre vinculadas con el elemento cómico. Cómico, sí. ¿Vale? Porque se habían convertido en una especie como de mitos o de símbolos que representaba lo castellano. Entonces, lo castellano se ridiculizaba, ¿vale? Por parte de los ambientes, en este caso portugueses. Y esas figuras ridículas eran Don Quijote y Sancho, sin ninguna duda. Sí, sí. Cartel de desafío, por ejemplo, de 1642, eso fechas muy tempranas que hablan ya un poco de la difusión que ya tenía el texto. ¿Alguna pregunta más? Inmaculada, y Héctor. Sí. Enhorabuena. Gracias. Quería saber cómo te ha variado a ti la figura de Cervantes después de visitar estos archivos y conocer estos escritos. Bueno, pues no solo este libro, sino también los trabajos de José Manuel Lucía Mejías, que como bien sabéis, pues es mi compañero en el Departamento de Estudios Románicos, allí en la Complutense, y esa biografía en 3 volúmenes pues es fundamental, sobre todo porque ha tratado de eliminar pues todos esos aspectos que tienen que ver con el mito de Cervantes, porque parece que Cervantes era perfecto, era un héroe en Lepanto, pero era un héroe como todos los soldados que participaron en la batalla de Lepanto y como tantos otros que quedaron pues mutilados, o etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido este libro ha contribuido a humanizar la figura de Cervantes y ver el día a día básicamente de Cervantes, las dificultades, las amistades, cómo muchas de esas amistades le salieron rana. Porque claro, Cervantes se mueve con personajes de todos los ámbitos sociales, desde grandes eclesiásticos, desde personajes de la Orden de San Juan, desde algunos comisarios del Santo Oficio, bueno, soldados, capitanes, etcétera, y él trata de medrar dentro de la corte. Y entonces aquí en esta consulta de los archivos, pues uno se puede dar cuenta realmente de esas dificultades que pasó Cervantes y que no lo tuvo nada fácil, lógicamente, pero que trató siempre de arrimarse al mejor árbol, eso sin ninguna duda. ¿Te haces más amigo de él? Bueno, le noto más familiar. Sí. Le noto más familiar, eso sí es verdad. Y bueno, y eso ya es un paso. Doctor. Bueno, enhorabuena lo primero y disculpar mi cultura en este ámbito, pero quería preguntar, me ha llamado la atención uno de los personajes de los que has hablado, que estableció un triángulo de trata de esclavos y demás, y que se ha intentado como escamotear un poco por parte de los colegas portugueses. ¿Cómo piensas presentar, sacar algún texto? Bueno, cuando lo presenté, pues lógicamente, que fue en un congreso en Lisboa, pues no gustó mucho, la verdad, porque claro, Manuel de Sousa Coutinho es un personaje que está mitificado también en la cultura portuguesa. Hay una obra de Almeida Garrett, un autor muy importante en Portugal, que se llama Frei Luís de Sousa, porque una de las historias que se cuentan en el Persíles y Sigismunda, y que se supone que está inspirado en la propia biografía de Manuel de Sousa Coutinho, tiene que ver con el hecho de que este Sousa Coutinho estaba casado con una mujer, y esa mujer, al parecer, bueno, se había casado en primeras nupcias con un soldado que reapareció supuestamente, y por lo tanto pues estaban viviendo en pecado y lógicamente tuvieron que deshacer ese matrimonio, y entonces se metió en un monasterio, ¿vale? Y por lo tanto es un personaje que a partir de ese momento pues empieza a tener una especie de biografía casi literaria. ¿Y qué es eso lo que hace Miguel de Cervantes? Un homenaje a un personaje que estuvo con él en el cautiverio y que trata de hacerle ese homenaje, porque tuvieron que tener cierta relación de amistad. Y esa parte negativa, pues bueno, tiene que ver también pues con esa parte de la historiografía, que cuando un personaje está tan mitificado, ver que realmente se trató en algo que realmente bueno, pues se tenían que buscar la vida, y
y muchos de ellos pues se dedicaron a este tipo de negocio, o a otros que hoy en día nos parecen deleznables, pero que en la época no lo eran, porque hay que comprender estos trabajos dentro de su contexto histórico en el que se hacen, en el que se realizan. Por lo tanto, pero sí es verdad que desde el punto de vista de la historiografía portuguesa pues no gusta tanto, y sobre todo se ha desmitificado en cierto modo, y claro, se calcula que llevó a cerca de 25.000 angoleños a América. Todas las semanas, todos los días se llevaban barcos desde Lisboa a Sevilla, paraban en Angola, entraban todos los, bueno, y además todos tumbados allí en aquella situación y en aquellas condiciones tan lamentables, y se trasladaban a Cartagena de Indias, donde eran bueno, algunos los que sobrevivían y otros pues lógicamente acababan en el camino. Pero hay investigaciones sobre sobre el número estimado de esclavos que pudieron llevarse en ese periodo, y realmente pues es escalofriante, sí, pero la historia está ahí, sí. Cervantes probablemente, Francisco de Aguiar también se dedicó al tráfico de esclavos. O sea, es otro personaje también, bueno, se dedicaban, trataban de ganarse la vida al fin y al cabo, entonces bueno, lo que daba dinero. Pues yo tengo una pregunta. Después de 10 años dedicado a Cervantes, de haberle conocido su faceta más humana, ¿cómo salta uno a Marco Polo? Y no me digas que por casualidad, porque no puede ser. Seguro que hay algún trasfondo allí que no vas a sorprender con él. No, bueno, básicamente porque todos somos viajeros. Bueno, pero todos somos viajeros. Aparte de eso, por haber estudiado filología románica, entonces con la filología románica pues uno pues tiene una visión un poco más amplia. Uno no ha hecho filología hispánica, sí, o francesa o italiana, sino románica, que te da una visión de conjunto, sobre todo en lo que tiene que ver la literatura románica. Es decir, puedes establecer conexiones entre la literatura castellana, la literatura italiana, porque todo está conectado, todos los autores beben entre sí. Y bueno, Marco Polo, porque siempre he sentido pasión por la figura de Marco Polo. Además mi hijo ahora juega en la piscina a Marco Polo, entonces ahora hay con más razón, y sobre todo pues el espíritu viajero, el espíritu emprendedor, un viaje maravilloso en un tiempo realmente complicado, establecer conexiones comerciales con una tierra tan exótica al fin y al cabo, con todas esas dificultades que las tenemos hoy en día, pues imaginamos cómo podía haber sido en el siglo XIII, siglo XIV. Bueno, pues la verdad es que, pero básicamente por eso, la pasión por la literatura de viajes. Pero bueno, que al final trasladando, o sea, teniendo en cuenta el espacio temporal en que se mueve uno y que se mueve otro, al final lo que Cervantes hizo también fue viajar. Sí. Entonces ese trasfondo, o sea, que te quiero decir que el nexo puede ser esa pasión por viajar, más que por viajar, por conocer otros mundos, otras soluciones. Porque creo que Cervantes, el motivo por el que viajó era porque en España no tenía mucho que hacer, no tenía el reconocimiento que él consideraba que debía tener, y se vio obligado a viajar. Un poco también lo que le pasó a Marco Polo, aunque los motivos fueran, bueno, en el fondo son los mismos, la necesidad del hombre de conocer nuevos espacios, de buscar nuevas soluciones. Entonces, es que me parece curioso, 10 años dedicado a Cervantes, y ahora, bueno, los que hemos tenido ocasión de ver el proyecto expositivo, y no solo el proyecto expositivo, sino la selección de libros que ha hecho, les recomiendo que vengan, porque es una pasión desmedida por los libros. Sí, la verdad es que encima tenía como cortapisa, como cortapisa, que se tenía que dedicar a los poquitos fondos que hay, habiendo muchos que había en la biblioteca de Castilla-La Mancha, que si le hubiéramos dejado visitar todas las bibliotecas del mundo, es decir, que si hubiésemos tenido dinero para pedir libros prestados. Sí, esa era mi idea, de hecho, pedir a la Biblioteca Nacional algunos manuscritos y demás, pero no ha habido dinero, pero bueno, ya... que la selección es fastuosa, o sea, que es una pasión desmedida. Sí, 57 obras, manuscritos incunables, obras del 16, del 17. ¿Y a quién nos toca ahora para...? Joyas de aquí de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. ¿Y quién nos toca después de Marco Polo? Bueno, habíamos pensado en Góngora, ¿verdad? Y la generación del 27, pero bueno, ya para el 2027 ya lo veremos si estamos vivos, entonces. Creo que ya tienes varios seguidores. Sí. Apoyamos la moción, ¿no? Venga. Algo tiene que ver también, yo creo, Marco Polo, con los libros de caballerías. Efectivamente. En el fondo, los libros de caballerías casi siempre son viajes.
Bueno, y de hecho Marco Polo le dictó su obra estando en la cárcel en Génova, sí, a Rustichello da Pisa, que es un escritor que ya había novelado sobre obras artúricas. Se conservan varios manuscritos de él, y él fue el que escribió el libro de las maravillas de Marco Polo en la cárcel de Génova, en esa guerra que mantenía la República de Génova y de Venecia en ese momento. Todo tiene un porqué. Sí. Así que para el 29 de noviembre se inaugurará a las 11 de la mañana, que es una hora muy complicada, pero estará hasta finales de febrero, no recuerdo la fecha, pero bueno, estáis invitados, y alguna visita guiada habrá que hacer. ¿Verdad? Sí, hombre, garantizado. Y muchas gracias por la asistencia en esta tarde de lunes, siempre complicado dejar a la familia, dejar a los amigos y disfrutar de este libro, que por cierto he traído 5 ejemplares que me ha entregado el editor a 20 euros, un precio bastante, bueno, módico, más barato que en tiendas y que en Amazon, etcétera, que si alguno quiere que le dedique, pues bueno, pues... Y se lo firmas. Y se lo firmo, así que muchas gracias, ¿vale?